¿Cuántos de ustedes creen que Dios es fiel? ¿Quiénes lo creen cuando están pasando tribulaciones muy grandes? Déjenme preguntarles. Les voy a dar un verso y a ver quién me puede decir en qué libro de la Biblia está. Es por misericordia del Señor que no seamos consumidos porque su compasión no falla. Lamentaciones de todos los lugares donde todo está siendo destruido. El templo está siendo destruido. Los babilónicos han conquistado el país. Hay plagas, hay hambruna, la gente está muriendo por todas partes. Es cuando este verso aparece. Cuando estás en el medio de los problemas y estás pensando que Dios no es muy fiel, pero es aquí donde aparece, donde dice que la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios que no seamos consumidos. Entonces, y a veces cuando pensamos que estamos siendo destruidos, tenemos que recordar esto y cambiar nuestra perspectiva. Empecemos con nuestro libro de Deuteronomio. ¿Y qué encontramos? Empezamos con, estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del río Jordán en el desierto. Y pienso que muchos de ustedes saben que todo el libro de Deuteronomio sucedió como en un mes. Todo lo que lees en Deuteronomio sucedió en 40 días o algo así. Es asombroso. Y aquí está la frase, estas son las palabras, ha-devarim, o las palabras. Ustedes saben que las palabras son importantes. Hay palabras que no queremos escuchar, pero hay palabras que queremos escucharlas con todas nuestras fuerzas. En Juan 1:1 dice en el principio que ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Se dan cuenta lo poderosas que son las palabras? El universo fue creado así. Todo lo que se ve, el cielo, las estrellas, el universo fue creado por palabras. Las palabras son muy poderosas. Proverbios 18:21 dice, muerte y vida están en el poder de la lengua. ¿Quién sabe que las palabras pueden matar y las palabras pueden traer vida? Tenemos que entender eso. Miremos en Salmos capítulo 34, versos 12 al 13, dice, ¿quién es el hombre que desea la vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿No es eso asombroso? Si nos alejamos de hablar mal y hablar engaño y hablar mentiras, vamos a tener vida buena y larga. Miremos en Efesios 4, 29 al 31, dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo lo que sea bueno para edificación según la necesidad del momento. ¿Para qué? Para que imparta gracia a los que escuchan y no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como malicia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. Todos tenemos problemas cuando recién somos salvos. O sea, a veces el Señor nos libra inmediatamente de algo, pero otros toma tiempo. Por ejemplo, cuando yo era joven, 18, 19 años, yo juraba y maldecía y hablaba, tenía una boca muy sucia. Y todas esas palabras que yo hablaba eran terribles. Y eso es como que les hace pensar que esas malas palabras les da poder, los hace fuertes. Y cuando dejé de todo eso, fui muy bendecido. Eso es lo que el Señor se llevó de mí.
me quitó. Yeah. Entonces, lo interesante es que los israelitas habían, en el desierto, culpaban a Moisés todo el tiempo, porque tenían que ir por sus experiencias en el desierto. Y al final tuvieron que enfrentarse a la dura verdad que no era la culpa de Moisés, era su propia culpa, sus propias actitudes negativas y palabras negativas que lo mantuvieron en el desierto. ¿Qué encontramos en Deuteronomio 1, 34, 35? Entonces el Señor oyó la voz de las palabras de ustedes y se enojó y juró: a ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré para dar a sus padres. Y dice, adivinen qué, Dios tiene oídos muy buenos, no puedes susurrarlo, no puedes ni siquiera pensarlo. Y para que él no lo escuche. Todo lo escucha. Deuteronomio 1, 1, 2. Hay 11 días de camino de Joreb hasta Cades Barnea. 11. Por el camino del monte Seir. Pero en el año 40, en el mes 11 del el primer día del mes. Entonces, si tomaba 11 días, ¿qué pasó? Ya pasaron 40 años. Algo tiene que ver con sus habladurías. Palabras claves. Una es pacto. La palabra pacto aparece 26 veces en este libro. 26 es el nombre de Dios, el valor numérico del nombre de Dios. Luego, la palabra amor también aparece 21 veces a través del libro de Deuteronomio. Recordar, que recuerdes, aparece 14 veces y 9 veces dice no te olvides. O sea, 23 veces se está diciendo no te olvides, recuerda. Y luego la palabra Shema, escucha y obedece, 18 veces dentro del contexto. Entonces hay un interés muy grande de Moisés, que está diciendo, si tienes 36 días para vivir, si alguien te da solamente, el doctor te dice que solamente tienes 36 días de vida y tienes tus facultades mentales, vas a pensar, tú quieres que tus palabras tengan un gran efecto. Entonces Dios dijo que estas son sus palabras directas que van a estar escritas para siempre. Este libro de Deuteronomio es muy significativo para Dios, muy significativo para Moisés, y también debe ser muy significativo para nosotros también. Entonces, ¿qué son las cosas que tenemos que recordar? Número uno es el pacto. Deuteronomio 4:23 dice, tengan cuidado, pues no sea que se olviden el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes. No está hablando del pacto de Moisés, es el pacto del Señor. Y que Dios hizo con ustedes, y luego se haga una imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Entonces aquí está diciendo al final, no te olvides que hiciste un pacto. Deuteronomio 4, 9, 13. Por tanto, cuídense y guarden tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus siervos. Recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb o Sinaí, cuando el Señor me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Entonces, Dios no le había escrito a todos todavía, pero Dios le decía a Moisés, quiero que todos escuchen mis palabras para que aprendan a temerme, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y les enseñen a sus hijos. Y ustedes se acercaron pues y permanecieron al pie del monte, y en el monte ardía un fuego hasta el mismo cielo, oscuridad, nube y densa nieve. Entonces el Señor les habló en el medio del fuego, oyeron su voz, solo la voz, pero no vieron la figura alguna. Y Él les declaró su pacto, el cual les mandó poner por obra. Esto es los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Lo que es asombroso
después que escucharon todo eso, después que escucharon las palabras de Dios, dicen, no queremos escuchar la palabra de Dios, queremos escuchar de ti. Que Dios te hable a ti, le dicen a Moisés, y tú nos hablas a nosotros. Y muchas veces el problema de hoy en día es que solamente se quiere escuchar a través de Moisés. Entonces, debemos de tener el deseo de querer escuchar directamente del Señor. Y cuando está hablando que uno se pone ante el Señor, no dicen ante Dios. ¿Cuál es la diferencia? Elohim es la palabra para Dios, pero si yo digo, por ejemplo, y todos se pusieron frente al jefe, esto te da un sentimiento diferente que si te digo, todos se pusieron delante de papá. Entonces la diferencia entre Señor y Dios es esa diferencia. Dios, Elohim, es el creador, el rey, el juez. Pero cuando se dice el Señor se está hablando acerca del misericordioso juez, el lleno de misericordia y amor. Entonces, cuando estás hablando de que Dios está hablando bien fuerte, no es este Dios fuerte y poderoso que está diciendo obedece. No, es un Dios amoroso que está diciendo por favor haz lo que te estoy pidiendo para tener una relación. Son dos conceptos muy diferentes. También me viene a la mente, creo que muchos de ustedes saben, una vez escuché yo la voz del Señor verdaderamente audible. Cuando estaba pero fue la voz de mi papá que escuchó, pero mi papá no estaba ahí, porque entonces creo que es esa clase de voz con la que se le está hablando. Y luego dice, él declaró a ti su pacto, no el de Moisés. Todo el mundo descarta la Torah porque dices es la ley de Moisés. No es el pacto de Moisés, es el pacto de Dios. Miremos en Deuteronomio 5:15 y esto habla acerca de su pasada esclavitud, que no se olviden, que recuerden. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. A veces olvidamos nuestro pasado y luego empezamos que tenemos licencia para hacer lo que querramos. Y vamos y repetimos el mismo problema porque nos olvidamos del pasado. Entonces, no es que olviden su pasado, que no olviden su pasado, sino que lo hagan como recuerdo. Luego, es su gran liberación. Deuteronomio 7, 17, 19. Si dijeras en tu corazón, estas naciones son más poderosas que yo, ¿cómo podré desposeerlas? No tengas temor de ellas. Recuerda bien lo que el Señor te hizo. El Señor tu Dios hizo a Faraón, a todo Egipto. Entonces, miremos todos los milagros, todas las plagas, todos los milagros, ver el mar rojo abriéndose. ¿Quiénes en toda la historia de la humanidad tuvieron milagros tan grandes? Pero luego se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos y le tuvieron temor a los gigantes. Entonces, hay que recordar siempre lo que el Señor hace, porque si el Señor ha sido tan fiel en el pasado, será también fiel en el futuro. Entonces dice Deuteronomio 8:2, aquí se está hablando, recuerda el liderazgo divino. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante los 40 años. Entonces el problema, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Yo creo que si ellos hubieran mostrado a Dios que le iban a obedecer sus mandamientos desde el principio, el andar en alrededor del desierto les hubiese tomado solamente 2 años. Entonces, les tomaron 40 años, tomaron porque para que ocurra el cambio que necesitaban. Entonces, luego dice, rebelión del pasado. No se olviden de la rebelión del pasado. Deuteronomio 9:7. Acuérdate que no te olvides que provocaste la ira del Señor,
tu Dios en el desierto. Tenemos que recordar eso, que podemos provocar la ira del Señor. No conozco a nadie que realmente quisiera provocar la ira del Señor, pero lo hacemos. Y acá dice, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que ustedes llegaron a este lugar, han sido rebeldes contra el Señor. Eso no es muy inteligente. ¿Recuerdan los juicios divinos en Deuteronomio 24:9? Recuerda lo que el Señor Dios le hizo a Miriam en el camino cuando ustedes salían de Egipto. ¿Qué le hizo el Señor a Miriam? Le dio lepra. Y noten, es el Dios misericordioso. Miren lo que el Dios misericordioso le hizo a Miriam. ¿Y cuál fue el propósito? Es por su mala lengua, porque hablaba mal de Moisés. Entonces, yo creo que como seres humanos la cosa más difícil para nosotros es controlar nuestra lengua. Y tenemos que controlar nuestra lengua, aunque sea cierto o sea mentira lo que se está diciendo de otra persona, debemos de callarnos. A recordar su historia. Acuérdate de los días pasados, considera los años de las generaciones, pregunta a su padre y él te lo hará saber. A tus ancianos y ellos que te cuidarán cuando el Altísimo dio las naciones de su herencia, cuando separó a los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos, el número según el número de los israelitas. ¿Cuándo fue que él dividió las naciones? Él la hizo después del diluvio de Noé. Génesis 5, Génesis 10, Dios dividió al mundo en 7 naciones y dice, las dividió de acuerdo al número de los hijos de Israel. No habían hijos de Israel después del diluvio de Noé. Entonces, ¿cómo podía ser eso? ¿Cómo dividir a los hijos de Israel? Si no vieron más, sino hasta después de 500 años. Entonces Dios vieron, si ustedes ven el final de Génesis, había 70 hijos de... el número 70 aparece, hubieron 7 generaciones, 70 generaciones, hubieron 70, el sacrificio de los 70 bueyes. Y acá hay unos pensamientos claves que vamos a ver en Deuteronomio capítulo 7, 6 al 9. Porque tú eres pueblo santo, o sea, separado, para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo. De entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra, el Señor no puso su amor en ustedes, sino los escogió por ser ustedes más numerosos que otros pueblos. Okay. Esta es una de las razones por la que se quieren mezclar con todas las naciones. No quieren ser notados porque son perseguidos para destrucción. Este es uno de los versos más importantes. Acá dice, el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de la casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor, tu Dios, es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. ¿Cuántas generaciones habla aquí? Okay. Recuerdan en las epístolas de Juan, dice,
Dios guarda su pacto y misericordia con aquellos que guardan sus mandamientos. Él menciona este verso. Dice, ¿por qué se necesita misericordia a aquellos que guardan sus mandamientos? No necesitas misericordia si mantienes sus mandamientos. Te voy a decir por qué. Porque Él sabe que vamos a fracasar y vamos a enredarla toda. Y guardar significa mantenerlos, no significa cumplirlos todos, sino guardarlos y tratar. Pero cuando fracasamos tenemos que levantarnos y hacerlo tratar otra vez. Pero si tú lo rechazas y ya no lo haces más, ya no va a funcionar. O sea, si estás en un exceso de velocidad y recibes un ticket y no puedes ir y decir, voy a exceder el límite de velocidad porque es una ley estúpida. No va a funcionar eso. Entonces, igual, no se puede ir por el mundo pecando por todas partes y después sacar la tarjetita de salir de la cárcel. Tengo mi Jesús en el bolsillo. Entonces, aquí habla de 1000 generaciones. Entonces, si ese es el caso, tenemos que guardar sus mandamientos por otros 54,000 años. Entonces, acá dice que Dios es fiel y su misericordia por hasta 1000 generaciones. Y todavía no estamos ahí. Deuteronomio 1, 22 a 23. Dios dice, Moisés dice, entonces todos ustedes se acercan a mí y dijeron, cada uno de ustedes, envíenos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra y nos traigan noticias del camino por la cual hemos de subir y de las ciudades de las cuales entraremos. Me agradó el plan y tomé 12 hombres de entre hombres y mujeres de cada tribu. Y sabemos que eso fracasó. O mañana no solo es el 9 de Av, cuando el tiempo fue destruido 2 veces. Mañana es literalmente el día en que los espías trajeron el reporte malo, el mal reporte. ¿Y saben cuál fue el problema? Era Deuteronomio 1:25. Recuerde, porque el Señor nos odiaba, nos sacó de Egipto para dejarnos en las manos de los amoritas para destruirnos. Ese fue el problema, su actitud. Ellos no pensaron que el Señor nos trajo de aquí porque nos ama, sino porque nos odia y quiere matarnos. Recuerdo aquella escritura cuando dice aquel que recibió cuando está hablando de la parábola de aquel que le dio Dios se fija en la actitud de las personas. Deuteronomio 1:29 al 30. Entonces le dije, concerniente a estos gigantes, es increíble que estamos leyendo de los eventos del evento en la misma semana que estas cosas sucedieron. Entonces Moisés dice, no teman ni les tengan miedo. El Señor su Dios que va delante de ustedes, Él peleará por ustedes, así como lo hizo delante de los ojos de los egipcios, de sus ojos en Egipto. 31-32. En el desierto donde han visto como el Señor tu Dios te llevó como un hombre y lleva a su hijo por todo el camino que anduvieron hasta llegar a ese lugar, pero con todo esto ustedes no confirmaron que el Señor su Dios. Aquí está el Señor llevando a los hijos de Israel, esos hombres llevándolos al desierto. Y luego dice, no le creíste al Señor tu Dios. Cuando dice, tú crees en Dios, la gente te está preguntando, la pregunta es, ¿tú crees que existe? O la pregunta, ¿estás confiando en Él? Ellos sabían que él existía, Él lo llevó como su papá sobre los hombros, pero no confiaban en Él. O sea, cuando la pregunta es que Él existe, claro que sí existe. La pregunta es, ¿confías en Él? ¿Vas a dejarlo que te guíe? Ese era el problema.
Deuteronomio 1:45. Entonces volvieron a llorar delante del Señor, pero el Señor no escuchó su voz. Usted sabe lo que es asombroso, que es, ok, vamos a obedecer, y vamos a pelear, pero no, el Señor no está contigo, y aquí está en su mano, están obedeciendo, pero en realidad están desobedeciendo, porque no fueron cuando se les dijeron que fuera, pero ahora están yendo cuando no se les está diciendo que vayan. Entonces ahí está la desobediencia en su corazón. Hablé acerca del mente de Av. Si escucharon mi enseñanza del otro día, la tribu que va con el mes de Av es Simeón, de donde sale la palabra Shema. El mes de Av es el mes de escuchar y obedecer, y aún así ese es el mes en que se negaron a escuchar. Av, ¿qué significa Abba? Papá. Abba es papá. Abba es padre. Generalmente se asocia con la misericordia. Por eso se ve aquí el Señor ha mencionado todo el tiempo. Quienes aman a sus hijos, pero no puedes permitir que estén haciendo huecos y destruyendo tu casa. Entonces, Deuteronomio 2:4-5. Dice, y dan orden al pueblo diciendo, ustedes van a pasar por el territorio de sus hermanos, los hijos de Saúl, que habitan en Seir, y ellos le tendrán miedo. Así que tengan mucho cuidado, no los provoquen, porque no les daré nada de su tierra, ni siquiera la huella de un pie, porque a Esaú he dado monte Seir por posesión. Así que no se metan con ellos. Deuteronomio 2:9, el Señor también dijo, no moleste a Moab, ni los provoques a la guerra, porque no te daré nada de su tierra en posesión, pues he dado a los hijos de Lot por posesión. Miremos en Deuteronomio 2:19, y cuando llegues frente a los amonitas, no los molestes ni los provoques, porque no te daré en posesión nada de la tierra de los amonitas, porque se las he dado a los hijos de Lot. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Es que lo que Dios nos está diciendo es que escoge tus peleas, tus batallas. Y los moabitas pensaron que Israel los iba a invadir, por eso que contrataron a Balaam. Entonces, tenemos que escoger nuestras batallas. Podemos ganar una pequeña batalla y perder la guerra entera. Entonces, y los moabitas en realidad tenían más fe que los israelitas, los anaseos y los semitas. Miren, les voy a probar. Deuteronomio 2:12. Los Oreos habitaban en Seir, pero los hijos de Saúl los desalojaron y los destruyeron delante de ellos y establecieron en su lugar tal como Israel hizo con la tierra del Señor que les dio posesión. Entonces, pero aquí están viendo como ellos fueron aquí y pelearon a los gigantes y vencieron a los gigantes, lo que los israelitas no querían hacer. Luego tenemos a los amonitas, que Deuteronomio 2:20. Esta región es muy conocida como la tierra de gigantes porque antiguamente habitaban en ella. Aquí también conquistaron a los gigantes en Deuteronomio 2:20. Esto se le llamaba Zunzumíes, pueblo grande, numeroso y alto como los anaseos, pero que el Señor destruyó delante de ellos. Y los amonitas los desalojaron y establecieron en su lugar. Pero Dios les está diciendo, he sido fiel a los amonitas, soy fiel a los hijos de Esaú para que conquisten a los gigantes. Fui fiel a los moabitas, a los anaseos. Y ahora dicen que ustedes no me creen, aunque ya les he probado. Ese fue el problema. Concluiremos con un verso de la Haftarah. Hoy día es llamado el Shabbat Hazain, que es la
el Shabbat de visión, que es el Shabbat antes del 9 de Av. Isaías 1:4. Aquí tenemos la visión de Isaías, que hablaba con relación a Judá y Jerusalén. Miren lo que dice. Escuchen, oigan cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. El buen conoce su dueño, el asno, el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos de compromisos. Han abandonado al Señor. Han despreciado el Santo de Israel. Se han apartado de Él. ¿Cuántos de ustedes se han despreciado algo? Una cosa es que no te guste algo, pero que otra cosa es despreciarlo. Eso es lo que se desprecia al Señor. Eso es muy poderoso, muy fuerte. Y esto es un sumario, un resumen del libro de Devarim, y que nos está hablando acerca del corazón. Todo es acerca de lo que tenemos en el corazón. Vamos a explicarlo más en las próximas semanas. Y nuestra segunda parte, recuerdan cuando les hablé acerca de qué hora es. Esto va a ser acerca del calendario, y les digo, va a estar un fuego, va a impresionarlos, así que alístense, será la segunda parte. Oremos. Avinu Malkeinu, Padre y Rey, te damos muchas gracias porque podemos venir delante de ti y escuchar estas palabras. Es asombroso que por ciclos aquí estamos y nos estás pidiendo que recordemos este día, este fin de semana del 9 de Av. Queremos aprender del pasado, no queremos repetir el pasado, queremos aprender del pasado. Por eso que sabemos que todo es cíclico, todo se vuelve a repetir. Queremos entender el propósito de lo que está sucediendo, porque ese es el significado más profundo de lo que estás tratando de mostrarnos. Sabemos y te damos gracias porque nos has creado con propósito, y te pedimos que nos ayudes a cumplir ese propósito. Y oro, Señor, que cada uno de nuestros corazones tenga el propósito de hacer tu voluntad en el momento que tú nos has indicado. Y Padre, te damos muchas gracias por todo lo que está aquí en este edificio, todo lo que están siguiéndonos en Estados Unidos y alrededor del mundo. Te pido que los bendigas esta semana. Te doy gracias por todos aquellos que diezman en este ministerio, tu ministerio, porque queremos llevar la Torah, hacerla más grande, famosa, y sembrar. Y gracias por aquellos que siembran, ponen semillas en tu reino y quieren hacer la Torah más grande y honorable otra vez. Juntos, bendito eres tu Señor Dios, nuestro Creador y Rey del universo. Nos has bendecido con la verdad de tu Torah, nos has bendecido con el consejo vivo, con el consejo de tu palabra viva, por el poder del Espíritu Santo, y a través de la obra completa del Mesías Yeshua. Solo tú has sembrado entre nosotros vida eterna. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro. Find one question that the live streamer has asked, and here Ellie has asked the question, how close are we to 7,000 years? Okay. Amamos mucho nuestros miembros en línea, y voy a hacer una respuesta y una pregunta. ¿Cuán cerca estamos a los 7,000 años? Depende de dónde quieres empezar. Si estás hablando de creación, estamos en el año 6,000. Pero recuérdense, el año 6001 es el siglo 7, es el milenio. El año 150 es el segundo siglo, no es el primero, porque el año 50 es el primer siglo. Entonces, cuando la gente escucha 150, están pensando que la primera, el primer siglo, pero en realidad es el segundo, porque de 0 a 100 es el primero. Entonces,
Pero si no lo entiendes, no estás solo. Aquí vamos ahora. Esto va a ser muy impactante y va a ser un poquito largo. De lo que quiero hablar es de algo que es muy vital, importante, y quiero hablar del calendario, el sistema del calendario. Hay un calendario hindú, chino, uno hebreo, un romano católico, y es más, aquí hay solamente algunos. Aquí tengo la flecha con el calendario gregoriano, que es el año 2021, pero otros calendarios dicen que es el año 6771 y otros dicen que es el año 2021. Entonces hay muchos calendarios diferentes en el mundo. La pregunta es, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué hay tantos calendarios que son tan diferentes? Vamos a ver que los propósitos tiene propósito cultural o calendario cultural, religioso, político. Político, yo soy el rey, así que vas a empezar tu calendario conmigo. Entonces, estos son los tres propósitos primarios. Pero se puede imaginar, mirando todos esos calendarios, el caos que pueden haber. Los hindúes y los chinos y los griegos van a hacer un contrato y para escribir la fecha del contrato, ¿qué calendario van a hacer van a tomar para hacer un contrato legal? Entonces, por eso tenemos un calendario mundial en adición de todos estos. Entonces, por la razón que tenemos ese calendario universal, no significa que está borrando a los otros calendarios de cada cultura y nación. Entonces, ¿quiénes son? En 776 los griegos crearon un calendario cultural basado en las Olímpicas. La primera Olimpiadas fue el año 1, ellos lo consideraron, así es como empezaron. ¿Y cuántos de ustedes saben que en el 7762 no era en realidad el año? Ellos no sabían cuándo Cristo iba a nacer. Ellos pensaban que simplemente que no estaba en el año 1, porque esa fue su base. Con eso en mente quiero mostrarles estos otros calendarios que son asombrosos. Aquí tenemos el calendario hindú. La historia de calendarios en la India es un tema notablemente complejo debido a la continuidad de la civilización india y la diversidad de influencias culturales. A medida de décadas de 1950, cuando el Comité de Reforma del Calendario realizó su encuesta, usaban alrededor de 30 calendarios para establecer sus festivales religiosos hindúes, budistas y jainistas. La astronomía india experimentó una reforma general en los primeros siglos DC, a medida que se conocían los avances de astronomía babilónica y griega. Pero noten, su calendario no es derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Este es de arriba hacia abajo, es vertical, no horizontal. Entonces, tenía más de 30 calendarios, porque todos tenían diferentes comienzos. Unos dicen que empezó en 3102 AC por Yudhishthira Samvat, que el calendario de Yudhishthira Samvat, relacionado con los reinos. Este era un calendario político, se puede ver. Es el año en que Krishna salió de la tierra y empezaron el Kali Yuga. Y en India, para la mayoría de la gente en India, ese es su calendario. Para otros fue el año 56 en nuestro calendario, que era el año de Vikram Samvat, creada por este rey, conmemorando su victoria en contra de los escitas. Pero había otro calendario que empezaba en el 78 después de Cristo. Es el año de Salivahana Samvat,
que instituido por el king Watrupa, porque venció a los escitas. Ok, islámico. 1442. Este año para el calendario islámico es el 1442. ¿Qué significa AH? ¿Y qué significa AH? Significa Ano Harike Higre, que es se usa con un calendario lunar que empieza en el 622 durante el año en que Mohammed se mudó a Meca, Medina. Y también en enero 2021 el año islámico es corriente de hoy en día es el 1442. En el año gregoriano, en el calendario gregoriano no es el año gregoriano es de agosto a agosto. Pero aquí hay un problema. Si el año 2021, si uno sustracta 622 es 1399, ¿por qué esta falta de 43 años? Es porque este es un calendario lunar, no es solar. Entonces, por eso es que no encaja. Ahí faltan 43 años por lo que es un calendario lunar solamente. Aquí viene ahora el calendario chino. Ven, el 2021 tienen diferentes animales por año. Este es el año del buey. Y de acuerdo al calendario chino, encontraron unos huesos que eran muy antiguos de la dinastía de Shang, que es entre el año 1800 y 1200. Sí, evidencia con inscripciones del 14 siglo. Establecieron el año solar de 365 días y un cuarto y de luna, o sea, muy inteligentes usaban los dos. Entonces, todas las estaciones y las fases de la luna eran consideradas. Entonces tienen un solar y lunar. Entonces, dice que el calendario chino se puede ver desde el siglo XIV. La leyenda dice que el emperador Huanggai inventó el calendario en el 2637 AC y basado exactamente en observaciones astronómicas dependiendo de las fases de la Sol y la Luna. Entonces, 2921 es el año 4718, pero un momento, si 2637 más 2021, o sea, 4658, ¿por qué? ¿Qué pasó con esos 60 años? Entonces, los chinos usan un ciclo de 60 años, no usan el Shemitah. Entonces empieza con cada emperador y antes de la revolución de 1911, Sun Yat-sen quería establecer una alternativa al imperio de los reinos. De acuerdo a los chinos, la tradición china, el año del emperador empezó en 2698. Sí, por eso presentaron un conteo de este sistema. Entonces, ¿cuándo empezamos estas rutas de intercambio? Se dice que empezaron en los años 3000 AC y que sucedían entre Mesopotamia y Pakistán. Y luego yo encontré eso, que el periodo del segundo siglo AC hasta el principio de la era común hacia sureste, hacia occidental, Mediterráneo, China e India hicieron una cadena de transportes para intercambiar. Esto se llama el Silk Road o Ruta de la Seda. Muchas ventas que también llegaban hasta Israel. Aún se extendían hasta Roma.
Pero también hicieron muchas cosas aparte de intercambiar mercancía. Se casaron entre los unos, entre los otros. Ustedes saben que muchos judíos fueron a China y se casaron con gente de la China. Es más, hay científicos reportes donde es que hay una contribución genética de la cultura china dentro de la cultura ashkenazi de los judíos. Y acá se ve este reporte, las ciudades, gente que tiene DNA judío y había mucho matrimonio entre los judíos y los chinos mientras viajaban. Y recuerden, en 736 muchos de los judíos llevaron a Siria y que terminaron en Persia. Y por ahí es cuando los tiempos cambiaron, fueron más hacia el este, India y China. Entonces yo creo que así como Esther y Mordaqueo en Persia, muchos de los judíos fueron a la China y tenían posiciones de liderazgo y probablemente afectaron su calendario, por eso que tienen el calendario solar también. Pero ahora, ajustense los cinturones. Les he hablado de este ciclo Shemitah que viene. Y les he mencionado que los eclipses solares y lunares del 2024, 2026, 2027. Y como los meses con las tribus de Israel, ¿verdad? ¿Recuerdan? Decidí ir un poquito más lejos mientras estudiaba el calendario. Ahora, Apocalipsis 12, verso 3. Entonces apareció otro señor en el cielo. Y estoy mirando estos eclipses. Un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y sobre sus cabezas había 7 diademas. Entonces, el 2024 es este eclipse solar que va a ser tremendo. El 2024 es el año del dragón. Miremos Apocalipsis 12, 7 al 9. Entonces hubo guerra en el cielo. Y recuerden, siempre lo que sucede en la tierra es paralelo el cielo es paralelo a la tierra. Miguel y sus ángeles combinaron contra el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, y el cual se engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, los ángeles fueron arrojados con él. Y adivinen que el siguiente año va a ser el año de la serpiente en el calendario chino. Apocalipsis 9, 16, 17. El número de los ejércitos de los jinetes será 200 millones. ¿Qué nación puede tener 200 millones de jinetes, de ejército? China, escuché ese nombre y por eso vi el caballo, y el siguiente año va a ser el año del caballo. Apocalipsis 14, 1 al 2. Mire que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de gran trueno. La voz que oí era como el sonido de las arpistas tocando sus arpas. Y el siguiente es el año del Cordero. Reyes 10, 22, 23. Estamos hablando de Salomón. El templo está construyendo el templo. ¿Y qué encontramos? Porque el rey tenía flota que salía al mar a Tarsis, con flota de Hiram, una vez y cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía plata, oro, marfil, simios, pavos. Así exhibía el rey Salomón y todos los reyes de la tierra y la riqueza de la sabiduría. Y el siguiente año va a ser, entonces, es el año del mono, del simio, con Mesías que viene al final de este tiempo. Pero, si vemos eso, ¿qué sabemos del templo? Si Mesías viene en 2028, 2009, la llamada, el que llama a la oración en el templo. Miremos a Apocalipsis 22, 14 y 15. Dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su
potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad, mas los perros que están afuera, lo que es impuro, tú estás afuera. Los hechiceros y los disolutos y los homicidas y idólatras, cualquiera que ame y haga y hace mentiras. Son fake news, noticias falsas. Isaías 66, 17 al 19. Y lo que santifican y lo que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de puerco y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice el Señor. Porque yo entiendo sus obras y sus pensamientos. Vendrán lenguas, vendrán. Y gente de lenguas vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal y enviaré a los escapados de ellos, a los gentes y a las gentes, a los Tarsis, que dispararon arco, a las islas apartadas que no oyeron mi nombre ni vieron mi gloria y publicaron mi gloria entre las gentes. Entonces, lo que se va a quedar afuera es lo que es inmundo, impuro. Y los 3 años siguientes son el perro, el puerco y el ratón en el calendario chino. Me pareció esto fascinante. Okay. Están mirando hacia el cielo y hay guerra en los cielos. Me parece que es fascinante esa relación. Miremos en Génesis 1, verso 14. Entonces Dios dijo, haya lumbreras en la expresión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales, para estaciones y para días y para años. El problema con el calendario en que estamos es que es basado solamente en el sol. El calendario musulmán es solamente basado en la luna. Si queremos entrar en el calendario de Dios, debemos de usar ambos, el sol y la luna. Y así es como el calendario hebreo y chino son. Pero hay diferencias entre estos dos calendarios. Todos tienen los 7 meses, pero en diferentes intervalos. Y su año nuevo no es Rosh Hashanah ni de lo de los chinos. Hay diferencias. Entonces, sabemos que Egipto adora al dios Ra, Sol, al dios Sol, Ra. Y su calendario era basado solamente en el Sol. Israel estaba en Egipto cuando salieron, sabemos eso. Pero miremos en Deuteronomio 16:1. Dios le dice a Moisés, guardarás el mes de Aviv y harás, o primavera, y harás Pascua al Señor tu Dios, porque el mes de Aviv te sacó el Señor tu Dios de Egipto de noche. Recuerden que Dios creó el calendario durante la creación con Adán y Eva. Ahí es cuando sucedió. Y ahora le está diciendo a Moisés, ahora, este es el calendario que vas a tener que seguir, pero tiene que ser un calendario solar, pero mensual para festivales. Entonces la Pascua tiene que ser en la primavera. Entonces tiene que tener un calendario solar y lunánico, porque si no, la Pascua terminaría siendo en el invierno. Aquí va. La tierra es de Israel. En los años 1500 sí, a Dios le revela su calendario a Israel y un sacerdocio para el pueblo judío. Pero ¿qué sucedió? 400 años más tarde tenemos el templo de Salomón. Ahora es al 950 AC. Israel ya estaba funcionando con un calendario y su sacerdocio por casi 500 años. Es mucho tiempo. Desde desde Colón hasta hoy en día, que ya tenía el calendario y el sacerdocio. Entonces ellos conocían el calendario del Señor, de Dios,
por un montón de tiempo. Y ahora estamos en el tiempo de Salomón y Salomón está a cargo. Si vamos a la primera de Crónicas 28, 11 y 13, vemos que David dio a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo, de los edificios, almacenes, aposentos, cámaras interiores y lugares de propiciatorio. También le dio plano todo lo que de los atrios, la casa del Señor, para las cámaras alrededor de los almacenes de la casa de Dios, los almacenes consagradas, y aún para las clases al sacerdote de los levitas y todos los utensilios para el servicio de la casa del Señor. Entonces tenían un sacerdocio por 500 años, pero ahora se están organizando. Entonces ahora David los 14 grupos, los 14 cursos, creo que se dice. Ahora, imagínense en esto. Primera de Reyes 9 al 26. Acá tengo estos votos en el mar Mediterráneo. El rey Salomón también construyó una flota en Esión Gerer, que está cerca de Lot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Entonces, vayamos a 1 Reyes 10, 24 a 25. Y toda la tierra procuraba ver a Salomón para oír su sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Cada uno de ellos traía su presente, su objeto de plata, su objeto de oro, vestidos, armas, especias, caballos y mulos, así cada tras año. Entonces todo el mundo ha venido y visto el templo. Ellos sabían acerca del calendario. Salomón le decía: aquí está un sacerdocio, vamos a celebrar estas fiestas y aquí, estas fiestas allá. Pero entonces todo el mundo sabía del templo, todos sabían acerca del sistema de sacrificios. Ahora, siglos más tarde, en los años 753, el rey Roma empieza a existir. Se funda Roma. Rómulo fundó Roma. Y él es quien estableció el calendario romano en este momento, así como Salomón lo hizo. Son 200 años más tarde. Ellos hicieron el templo de Vesta en los años 715 a.C. Y aquí es cuando el calendario romano empieza. Tiene que ver con el templo de Vesta. No solo querían un calendario, querían también un sacerdocio, de los que vamos a hablar en un momento. Ahora, Rómulo, él es el que fundó Roma en 753 a.C. Y estableció que el año tenía 10 meses, y estos eran los nombres de los meses. Su sucesor fue Numán Pompilius, y en el 715 él dijo: Rómulo está loco, solo hay 12 meses, y él añadió enero y febrero, pero al final del calendario, no al principio. Mire también lo que hizo Numas Pompilius. Okay. Pero decirle esto: Roma no había puesto a Martius como el primer mes, y la razón fue porque ese era el nombre de su propio padre. Y Mars es el dios de la guerra, y aquí encontramos que los 10 meses tienen nombres interesantes, y por supuesto los últimos son de palabras latinas: 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Diciembre era el mes número 10, fue el 10. Porque ellos pensaron que era solamente 10 meses, por eso que diciembre era diciembre. Y aquí viene Numá añadiendo 2 meses más. Aquí tiene que Rómulo nombró el primer mes marzo en honor a su propio padre.
y Marte, el dios de la guerra. Entonces, ese fue el mes en que salían a la guerra. Entonces, Aprilis en latino significa la apertura. Mayos es la diosa de fertilidad. Junio es la diosa del amor y el matrimonio. Por eso que se casaban, se ve que a la gente le gusta casarse en junio. Ahora, el segundo gobernante de Roma, que reinó desde el 715 hasta el 673, fue Numa Pompilio. Es quien agregó los meses de enero y febrero al final del año. Unos dicen que fue Julio César el que añadió estos 2 meses, pero hay un debate aquí. Pero Numa Pompilio a él también se le atribuye el establecimiento de la religión romana, con su propia versión de sacerdocio. Entonces, en el 715, él vio sacerdocio sobre el de Salomón, y él es el que creó los flamines, que eran los sumos sacerdotes a cargo de 15 grupos de culto oficiales, de los cuales 3 eran para los dios Júpiter, el dios Marte y Coniros. Luego tiene las vírgenes vestales, que era del templo de Vesta, los salís, sacerdotes bailantes, saltadores de Marte, los betialís, árbitros de la paz, sacerdotes responsables de prevenir la violencia de tratados o guerras, y pontífices dirigidos a pontífices máximos, sumos sacerdotes responsables por las decisiones religiosas más importantes. Entonces, este pontífice máximo toma ese título y es el que hace el calendario juliano. Pero todos en el año 45 AC no sabían que estaban en el año 45, o sea, no eran profetas, pero entonces lo que él decide en la historia es que va a hacer. Él iba a ser el año 708 AUC, que significa algo que es la fundación de Roma. Ab Urbe Condita, que significa la fundación de Roma. Cambió el nombre del quinto mes, Quintilis, a Julio. Después de mí, Julio César. Se trasladó a principios del año del 1 de marzo, del 1 de enero. En el año 8, Augusto César cambió el nombre de Sextilla a August. Ahora, aquí es el otro. Vayamos al libro de Hechos 18, 1 al 2. Después de esto, Pablo salió de Atenas, fue a Corinto, allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salían de Roma. Pablo fue a verlos. Ahora, hay un nuevo emperador romano, su nombre era Diocleciano. Y en nuestro calendario era el año 84 a 305, que fue romano emperador, pero nuestro calendario aún no había sido creado. Él no le iba a interesar que el Mesías había nacido. Para él era el año 1037. Pero porque él reinó esos años, eso no existía, ¿no? Y además él decidió, olvídate del año 1037, vamos a empezar ahora, y este es el año 1 de mí como rey. Entonces de ahí, desde el 284, fue el año 1 bajo Diocleciano y del Imperio Romano. Entonces, cuando el primer consejo de Nicea apareció en 325, nadie sabía de qué era ese año, porque no se había creado el calendario todavía. Para ellos era el 41 de DC bajo Diocleciani,
que era el año 1078. Entonces, él está diciendo, obedece eso, ahora va a ser basado en mí. Entonces, el primer concilio de Niceo, ellos pensaron que era el año 41, después basado en Dioclesio. Ahora, en este primer concilio de Nicea discutieron que el equinoccio de primavera del norte estaba ocurriendo mucho antes de su fecha nominal del 21 de marzo. Esta fecha fue muy importante para la iglesia cristiana porque es fundamental para el cálculo de la fecha de la Pascua. Decidieron que la Pascua caería el domingo siguiente de la luna llena que sigue al equinoccio de primavera, en lugar de usar 14 de Nisan como lo ordenó el Señor. No fue hasta 200 años después, en el 525 DC, en nuestro calendario, que un monje llamado Dionisio Exiguus, él dividió, ideó un sistema para reemplazar el sistema dioclesiano, porque dijo que él era un Dionisio, quería cambiar el calendario específicamente para acabar la memoria de este emperador que había sido un despiadado perseguidor de los cristianos. Dionisio sugirió que la iglesia romana haría mejor en fechar su calendario desde la encarnación del Mesías. Calculó que Cristo había nacido en 531 años antes. De ahí pensaron de que había nacido 1 o 2 siglos antes de lo que se calcula. Entonces, ¿qué cosa hizo? Años más tarde hace un cambio. Y lo que era 245 DC fue seguido por el año Domini. O sea, en el 532 es cuando entendemos que el año entendemos que este es el año en que un monje pensó que el Mesías había nacido. Y estamos en esa figura. Nadie sabía que eso significaba. 532 después de Cristo, después de DC. Ahora, los cristianos coptos hoy en día en Egipto, los cristianos coptos en Egipto todavía fechan sus calendarios de acuerdo a la tradición romana, más antigua, que empezó el año 1 con el periodo dioclesiano. Para ellos hoy es este es el año 1737 de Diocleciano. Y aunque se introdujo este sistema DC, contando los años del nacimiento de Cristo, nadie lo usó. No fue ampliamente utilizado hasta el siglo IX, excepto por los católicos cristianos. Entonces, este concepto, cuando inventó el DC, no cambió el AC, y lo que sucedió es que no había AC. Entonces el año 753 es seguido por el año 1 DC. Y si alguien quiere pensar algo histórico, va de 1 DC a que cualquier año que Roma fue fundado, si fue en el pasado, que fue en el pasado. El concepto de AC no ocurrió hasta el año 731 con un hombre llamado Bede del norte de Ambria. Él publicó un libro, Historia Eclesiástica del Pueblo Inglés, en el año 731. El trabajo de Bede no solo llamó la atención de los eruditos sobre el sistema DC, sino que también amplió el sistema para incluir los años antes de el año 1 DC. Para Bede también se ignoraba, pero que también ignoraba el número 0, el año anterior de junio. El 0 no existía. Y había un problema porque el calendario juliano tenía 11 minutos y 14 segundos más largo, pero en 1000 años añadía un
día por siglo. Pero no fue hasta el siglo XVI, en 1558, que el equinoccio está alrededor de la primavera, está en marzo de 11 en lugar del 21 de marzo. Entonces el Papa Gregorio XVI ajustó el calendario moviendo la fecha próxima al instituir la excepción a la regla para los años bisiestos para corregir el calendario. Entonces lo que hicieron es sacaron 14 días. Y eso hizo un escándalo. El jueves 14 de octubre de 1056 fue seguido por el viernes 15 de 1582. Y todos los protestantes dijeron, ustedes están, esto es una locura, no vamos a estar en ello. Los protestantes no estuvieron en ese calendario por muchos años. Quiero que se den cuenta lo confundido que está nuestro calendario. Solo los países católicos de Europa y sus posesiones de ultramar estuvieron de acuerdo. El Papa Gregorio agregó una nueva regla según la cual un año de siglo es un año bisiesto, solo si es dividido en 400. Es la única característica que distingue al calendario gregoriano del calendario juliano. El calendario gregoriano en Gran Bretaña y sus colonias pensaron que era un complot católico para ponerlos bajo su control. Finalmente adoptaron el calendario gregoriano en 1752. Cuando finalmente los protestantes entraron al calendario gregoriano y decidieron que ahora los protestantes tenían que cambiar su calendario y en 2 de septiembre fue cambiado para jueves 14 de septiembre. Eso fue en 1752. Eso nos lleva a un hombre llamado James Asher. ¿Quién ha escuchado a James Asher? Yo tengo su libro, se llama Los Anales del Mundo, donde el arzobispo redujo más a la fecha del mundo utilizando el calendario judío para establecer el primer día de la creación, coincidía con el domingo cerca del equinoccio otoño. Él creyó en la creación basada en la Bible y en la Biblia. Perdón. Él se basó en el calendario judío para establecer el primer día, que coincidía con el domingo, cerca del equinoccio del año 4004. El día de la semana fue el cálculo hacia atrás de los 6 días, la creación con Dios descansando en el séptimo, el que el calendario judío es el sábado. Por lo tanto, la creación comenzó el domingo. Las ecuaciones científicas modernas sitúan el equinoccio del otoño de 4004 AC, domingo 23 de octubre. Asher se refirió a su fecha de creación en la primera página de su libro. Él dice que la fecha propuesta por Asher difería poco de todas las estimaciones basadas en la Biblia, como la de Beba, que pensó que era entre 1952. Lightfoot, que pensó es el año 3929, pero en el segundo siglo hubo un rabino, José ben Jalafata, que pensó que empezaba en octubre 7. En Génesis 15-16 vemos en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Entonces, si vamos a mirar quién entró a Génesis, miremos en Génesis 48. Todos son los hombres de los hijos de Israel, Jacob y sus hijos, y mencionó todos sus hijos. Y cuando llegamos al verso 11, menciona a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Pueden mirar aquí, en la diapositiva, Leví entró a Egipto. Muchos dicen que estaban
en Egipto por 430 años. No entienden, no es cierto. Se están perdiendo el contexto de las escrituras. Les voy a mencionar la cuarta generación que salió, los levitas de la primera generación que entró. Luego él tuvo a Coat, a Aram y Moisés. Amram a Moisés. Pero miren esto, y para que ustedes, les puedo probar esto matemáticamente, pero Leví tenía 45 años cuando entró a Egipto, por lo que Coat puede haber tenido entre 2 y 20 años. Leví tuvo a Coat, que entró a Egipto. Ahora, cuando miramos a esta diapositiva, vemos en Éxodo 6:16 dice, todos los hijos son los nombres de los hijos de Leví según su generación de generación. Coat, Merari, los años de la vida de Leví fueron 137 años. Si Coat tiene 137 años, yo dudo de que el día que está muriendo va a tener un hijo. Más que nada, por lo general, seguro que tuvo su hijo por los años 40, cuando tenía 40 años. Pero pretendemos que él tenía 137 años cuando Leví nació. No, perdón. La vida de Leví 137. Ok, digamos que Amram nació. Amram toma a Moisés a los 8 años. ¿Dónde dice? Los hijos de Coat. Si vamos a empezar a pensar que no tuvo a Ram hasta que tuvo 132 y Ram tenía 137 cuando nació Moisés. Entonces, si se suma todo esto, se tiene solamente 350 años. No puede ser 430 años en Egipto. Más razonablemente, Coat podría haber tenido 65, Amram 65, Moisés 80, que cuando terminamos con 210 años. Esa es toda la época que estuvieron en Egipto. Son 4 generaciones. Entonces, ¿cuántos tiempos estuvieron los israelitas en Egipto? Dice por lo general 100 otros 110, de acuerdo a Rashi. Comentarios, y eso es lo que enseña. Pero lo fascinante acerca de esto es que si miras en los años hebreos y el ciclo Shemitah que viene, 2029 es el año 5689. Si se tiene que añadir 210 años para corregirlo, ¿y por qué lo dejaron fuera? ¿Por qué? Porque dijeron eso en el primer siglo y no les gustaba la idea de que David decía que el Mesías iba a venir después de muchas semanas, y por eso que no consideran las 210 años para no tener ese efecto. Entonces, pero 210 es dividido por 7, porque por lo general se hace con división de años de Shemitah. Y si se añaden a estos años, termina uno con los 6,000 años. Es donde estamos. Para el año 2028, 2029. Y voy a terminar con eso. Desde Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Para todo hay un tiempo. Hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. No dice hay un propósito para cada tiempo. No hay un propósito para cada tiempo. Es un tiempo para cada propósito. Por ejemplo, el sábado es un elemento de tiempo, pero el hombre no fue creado para el hombre. El sábado fue creado para el hombre. El tiempo con Dios el tiempo es importante. El tiempo con Dios no es simplemente una cuestión de secuencia de décadas, siglos, milenios. El elemento más crucial con Dios es el propósito. ¿Qué diferencia, por ejemplo, cuánto tiempo vive un hombre si no cumple su propósito? ¿Qué diferencia si no cumple su propósito?
si vive 1 año o 100 años. Y como le digo, los años por sí solos no hacen una vida. La plenitud del propósito es lo importante. Y sin embargo, el tiempo juega un papel importante a establecer los límites y oportunidades para encontrar y cumplir el elemento de propósito. Ese elemento de propósito. Génesis 7, 4 hacia dentro. Esto es de, porque dentro de 7 días lloré sobre la tierra 40 días, 40 noches y borraré y a todo lo que he creado. Dios ya tenía, Noé ya tenía 600 años. Pero ¿cuál fue el propósito de este diluvio? Génesis 7:17, los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios se lo había mandado. Después, cuando el Señor cerró la puerta, el tiempo se acabó. Estamos en un tiempo, una línea de tiempo. El tiempo no es lo que es importante, es el propósito de ese tiempo, es el propósito para que haya el tiempo, dentro de ese tiempo. Eclesiastes 3:16-17, aún he visto más bajo el sol que el lugar del derecho está la impiedad, y en él el lugar de la justicia es de la iniquidad. Y yo me dije, al justo como impuro juzgará a Dios, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Es más, miren Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nació de mujer, nacido bajo la ley. No fue hasta que se cumplió el tiempo, que ese momento en que Dios cumplió su propósito enviando a Yeshua. Miremos en Isaías 14:24-27. El Señor de los ejércitos ha jurado. Esto es muy, muy fuerte. El Señor ha jurado, ciertamente tal como lo había pensado, sí ha sucedido, tal como lo había planeado, así se cumplirá. Quebrantaré a Asiria en mi tierra y la pisotearé sobre mis montes. Entonces su yugo se les quitará de encima y su carga será quitada sobre sus hombros. Este es el plan acordado contra toda la tierra y esta es la mano que está extendida contra las naciones. Si el Señor de los ejércitos lo ha terminado, ¿quién puede frustrarlo? En cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? Okay. El propósito original del tiempo puede ser verlo en el énfasis que Dios le dio al ciclo semanal, mensual, anual. Todo es cíclico. Dios está usando la dimensión del tiempo para estructurar la vida del hombre en un patrón repetitivo significativo. Y como las semanas tendrían ciclos repetidos, las estaciones también se repetirán en un ciclo anual. Todo se movía en ciclos, la rotación de la Tierra sobre su eje, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol y las fases de la Luna mientras gira alrededor de la Tierra. Damos vueltas y vueltas, nada está en línea recta. Por lo tanto, desde la perspectiva divina, el tiempo no es tanto lineal, la cuenta de años de cada siglo y milenios como cíclico. Los patrones repetitivos que continuamente nos recuerdan a la humanidad de su responsabilidad ante Dios. ¿Y qué tenemos? El calendario pagano gregoriano romano decía, olvídate del pasado. Empieza con el templo de Vesta. Y continúa, este es en que el mundo está como su calendario principal. Los chinos también están en este calendario, pero también tienen su calendario religioso. Nosotros como creyentes debemos estar en un calendario, pero no es el calendario que Dios usa, porque solamente está basado en el sol, no en el sol y la luna. Debemos entender que Dios es cíclico, va alrededor, da vueltas y vueltas. El calendario cíclico tiene propósito. Todo tiene un propósito. Y más, además existe un patrón cíclico para las vivas generaciones van y vienen, un patrón cíclico para las culturas. Las naciones y los reinos van y vienen. En todo esto parece que Dios no está recordando que el tiempo simplemente
pone límites a nuestra existencia y nos hace reflexionar toda la cuestión del propósito final. Por supuesto, hay una dimensión lineal en el tiempo, pero nuevamente eso parece estar relacionado con el propósito divino. El tiempo puede girar en ciclos, pero es como los ciclos de un tornillo, donde se mueven hacia un punto de la creación a la venida del Mesías. Y todo es cíclico, todo es un patrón. Miremos Efesios 1, 9 al 11. Habiéndonos aclarado el secreto de su propósito. Me encanta esta traducción. De acuerdo a su calendario y su propósito, de acuerdo con el designio que tiene en mente de poner en sus manos el oro de los tiempos cuando estén completos para que todas las cosas lleguen a un punto crítico en el Mesías. En las cosas del cielo, en las cosas de la tierra, en Él, digo, en quien tenemos una herencia siendo señalado desde el principio en su propósito, que hace todas las cosas de acuerdo a sus designios. El problema con nosotros es que estamos en nuestro calendario pagano, parafraseando a un consejo famoso en Alicia, a un conejo. Llegamos tarde para una cita muy importante. No queremos llegar tarde, tenemos que estar en el calendario de Dios. Y yo pienso que no estar en el calendario es el peligro de perder nuestro propósito en la vida. Por eso que Él nos ha dado un calendario. Y con eso nos ponemos de pie. Pero quiero que entienda por qué queremos estar en el calendario bíblico en lugar de usar nuestro calendario. Abinu Makiano, Padre y Rey, te damos muchas gracias porque vivimos en tiempos muy asombrosos, increíbles. Y sabemos que viviendo en estos momentos tan fabulosos, nos has creado en este momento, en un momento como esto, nos creaste con propósito. A todos nos has creado con un propósito. Y nos has puesto en este momento con la razón de cumplir tu propósito. Por eso debemos estar en tu calendario, así como en el calendario del mundo, pero ponnos en tu calendario para entender tu propósito por nosotros. Por eso es que hay muchos que están perdidos y no saben su propósito porque no entienden el calendario, no están en tu calendario. Y te doy gracias porque no solo quieres bendecirnos, pero quieres poner si quieres andar de mano con mano con nosotros. Dice, todos no pueden andar juntos a menos de que estén de acuerdo. ¿Cómo podemos caminar contigo si no estamos en tu calendario? No sabemos cuándo vas o vienes. Por eso oro, Señor, de que todos trabajemos contigo, mano a mano, como velcro, para que no nos adelantemos, no nos quedemos atrasados, sino que caminamos a tu lado, de acuerdo a tu propósito. Y para hacer eso solamente lo podemos hacer estando en tu calendario, tu propósito. Y sabemos que no solo quieres bendecirnos, pero quieres llamarnos tus hijos y quieres poner tu nombre sobre nosotros. Mientras dijiste a Moisés que le diga a Aarón, Yibarecha Adonai berishmecha, Yae Adonai panavelecha vichuneka, Yisa Adonai panavelecha, Veyasen lecha shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da gracia. El Señor levanta su semblante sobre ti y te da su paz. En ese maravilloso nombre, Eyed Asher Eyed. Amén.